Si son tan amables, los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice así la palabra de Dios: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Contrario a lo que mucha gente piensa, y a pesar de que el hombre es un religioso incurable, como alguien dijo una vez, la Biblia enseña que en el mundo entero no hay un solo hombre que de corazón y de manera natural esté buscando al Dios vivo y verdadero. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que en el mundo entero no hay un solo hombre bueno, que en el mundo entero no hay uno solo que busque a Dios. Sí, yo sé que hay muchas personas que dicen estar en busca de Dios, pero lo que están buscando son los beneficios que el hombre asocia con Dios, los cuales ellos quieren sin Dios. Por causa del pecado, el hombre huye de Dios como quien huye de una plaga, y vive levantando murallas de protección a su alrededor para no tener que reconocer lo que es obvio, que Él es el creador de todas las cosas y que nosotros le debemos sumisión, obediencia y adoración. Por eso es que Pablo describe su ministerio en 2 Corintios capítulo 10 como una contienda espiritual, cuyo fin es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El hombre en su pecado ha levantado a su alrededor murallas ideológicas, argumentaciones que se oponen al conocimiento de Dios. Ese es el efecto más devastador que ha sufrido el hombre por causa del pecado. Su entendimiento ha quedado tan deformado que en vez de refugiarse en Dios, que es la fuente de todo bien, el hombre prefiere huir lo más lejos posible de su presencia. Por eso es necesario que seamos transformados en la misma raíz de nuestra personalidad, para que entonces podamos volvernos a Dios voluntariamente. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y esa es una figura que se usa en el Antiguo Testamento, la circuncisión del corazón, para hablar de esa obra que en otras partes de la Biblia se le llama regeneración. La regeneración es la obra a través de la cual Dios nos liberta del pecado y corrige la deformación que tenemos en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Sigue diciendo el texto: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y una vez más en Jeremías capítulo 24 versículo 7 dice el Señor: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón.
Esa es la más grande bendición que Dios promete dar a los hombres, que puedan conocerle y amarle como Dios. Y es en el marco de este pensamiento que David escribió el Salmo 16, que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Leamos una vez más los versículos 1 y 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. En una especie de diálogo interno, David se recuerda a sí mismo la resolución que él había tomado con respecto a Dios. Oh alma mía, ¿tú te acuerdas cómo tú le dijiste a Jehová, tú eres mi Señor? No hay para mí ningún bien fuera de ti. En otras palabras, alma mía, tú reconociste que Dios tiene autoridad absoluta sobre ti, que solo en ti, que solo en Él tú confías, que solo a Él tú obedeces y que tú no encuentras ningún deleite más allá de Dios o en independencia de Dios. Como nosotros decíamos el domingo pasado, los creyentes se deleitan en muchas cosas de este mundo, cosas que son legítimamente disfrutables. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que es Dios quien nos da todas las cosas en abundancia. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Dios no nos manda a ser ascetas. Mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, si Dios te dio una cama, no duermas en el piso. Duerme en la cama. Dios no nos manda a ser ascetas. Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no para que las disfrutemos al margen de Él. Y mucho menos para que nosotros lo sustituyamos a Él por esas cosas. No, queridos hermanos, nada debe interponerse entre nosotros y Dios, porque todas las cosas, dice Pablo en Romanos 11:36, son de Él, son por Él y son para Él. Y aún las relaciones humanas, David las contemplaba a la luz de esa actitud que él había asumido con respecto a Dios. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En cambio se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven con premura, de aquellos que se apresuran a servir a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, yo no quiero nada que ver con eso. Precisamente porque el deleite de David estaba en Dios, él se complacía en aquellos que amaban a Dios y en aquellos que en alguna medida se le parecían a Dios. Por eso es que él dice, toda mi complacencia está con los santos, toda mi complacencia está con los íntegros, con aquellos que exhiben esa hermosura de carácter que me recuerda a Dios en alguna medida. Pero no podemos ampliar este punto más, lo vimos la semana pasada. En el resto del Salmo, los versículos 5 al 11 que vamos a estudiar en esta mañana, David describe las bendiciones presentes y futuras que disfrutan todos aquellos que como él tienen a Dios como su Dios. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David está usando aquí una figura que para los judíos del Antiguo Testamento iba a ser entendida sin mucha dificultad. Cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán en los días de Josué, a cada tribu se le dio por suerte un pedazo de tierra en el cual vivir, excepto a la tribu de Leví. Dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 9, que Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová era su heredad. Jehová era su heredad. Y aunque David no era levita, él era más bien de la tribu de Judá, él sabía que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y él sabía que la promesa central, la promesa esencial de ese pacto era la que leímos en el texto de Jeremías hace un momento. Yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí
por pueblo. David se había apropiado de esta promesa por la fe. Y ahora, como un hacendado que sube a lo alto de una montaña para contemplar la tierra que le tocó, y él ve estos valles fértiles, y él ve la hermosura de esta tierra, dice David, qué dichoso soy yo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Todos nosotros usamos las copas para tomar agua, pero en la Biblia la copa es una figura que se usa a menudo para designar lo que a cada cual le toque en la vida, sea para bien o para mal. Por ejemplo, en el Salmo 11:6 dice el salmista, y voy a leer de la versión de las Américas: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esa es la porción que le toca a todos aquellos que desechan a Dios. Esa es la parte que le toca a todos aquellos que se oponen a su voluntad. Pero mis amados hermanos, la porción que ha tocado a los creyentes por la pura misericordia de Dios es Dios mismo. Dios mismo. Hay muchos bienes de este mundo que solo disfrutan unos pocos. Eso es una realidad. Y la mayoría del resto piensa que serían más felices si tuvieran, aunque sea una parte de los bienes que le tocó a esa minoría. Probablemente muchos de ustedes recuerdan que hace unos meses atrás, el pastor Samuel Mina, desde este mismo púlpito, dijo una frase que resume el pensamiento de mucha gente. El dinero no lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Eso es lo que piensan muchas personas. El problema es que muchos viven teniendo lo comido por lo servido, y algunas personas ni siquiera tienen lo suficiente para comer. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo cierto es que el mayor bien está al alcance de todo el mundo. El mayor bien que el hombre puede poseer está al alcance de todo el mundo. Los ricos y los pobres pueden disfrutar de esta heredad en igualdad de condiciones, porque Dios no hace acepción de personas. A final de cuentas, todos nosotros somos personas necesitadas, ricos y pobres por igual. Y a todos por igual Dios ofrece libremente lo que nuestras almas realmente necesitan, a Dios mismo. Yo estoy seguro que todos aquí carecemos de algunas cosas. Todos. Nadie lo tiene todo. Y yo sé también que algunas de esas carencias pueden ser más sensibles que otras. Unos carecen de recursos económicos, otros carecen de salud, otros carecen de un buen matrimonio o de una relación familiar armoniosa, otros carecen de amigos, y hay algunos en la vida que carecen de todo eso al mismo tiempo. Eso es una realidad. Pero lamentablemente no todos los hombres están conscientes de que la más fundamental de sus carencias no es ninguna de esas cosas. Por eso desperdician su vida afanándose por cosas que no aprovechan. Es por eso que Dios en su misericordia y en su bondad llama a los hombres a desistir de esos afanes infructuosos. Dice en Isaías capítulo 55, hablando Dios a través del profeta: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esa era una imagen en la Biblia que significa una vida satisfecha y plena, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Pregunta Dios. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero ahora escuchen: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios comienza hablando de vino y leche, pero luego nos hace ver que la invitación no es primariamente a buscar los bienes de Dios, es a buscar a Dios mismo.
buscad a Jehová. ¿Y quiénes son los invitados? Los que tienen hambre y sed y no tienen cuarto para pagarlo. Por eso es que dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Eso es extraño. Él no dice allí, vengan que se les va a regalar gratis. No, ahí dice, compren sin dinero y sin precio. No porque la heredad sea barata, sino porque ya Dios mismo pagó hasta el último centavo a través de la obra redentora de su Hijo. ¿Y sabes lo que eso implica, mi amado hermano? Que esa herencia que nos ha tocado por la pura misericordia de Dios es una herencia segura que nunca perderemos. Nunca, no se puede perder. Así como Él nos hizo partícipe de esa herencia gratuitamente por gracia, así también su preservación está en sus manos, no en las nuestras. Por eso es que dice David en el versículo 5 del Salmo 16, tú sustentas mi suerte. Tú sustentas mi suerte. En otras palabras, eres tú mismo quien defiendes mi porción. Mientras más preciado sea un bien, mayor será el temor de perderlo. Por eso es que mientras más rico es un hombre, más preocupaciones tiene. Más preocupaciones. Y David apreciaba de todo su corazón la extraordinaria bendición de que una criatura tan pequeña como nosotros pueda tener intimidad con el Dios de gloria. Y precisamente por eso se gozaba en saber que su herencia estaba segura. Tú sustentas mi suerte. ¿Cuál es la porción que le tocó? Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. David se ve a sí mismo como un levita. Y dice, cuando estaban repartiendo la tierra y dividiéndola por cuerdas, las mías cayeron en el paraje más fértil y hermoso, porque me tocaste tú, oh Dios. ¿Acaso podía haber tenido algo mejor? Mi amado hermano, mi amado hermana, yo he estado pidiendo a Dios en estos días que Él tome mis palabras en esta mañana y las use como una especie de escalera que te ayuden a escalar la montaña de la fe y desde allí tú puedas volver a contemplar cuál fue la heredad que te tocó. Porque muchas veces la visión se nos empaña. Hay tantos problemas, hay tantas dificultades en la vida. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, creyentes en Cristo, carecen de muchos bienes temporales. Pero mi hermano, mi hermana, no permitas que esas carencias nublen tu entendimiento y te hagan perder de vista la heredad que te ha tocado de pura gracia. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra es ahora tu Padre. Él ha perdonado todos tus pecados por medio de la obra de Cristo. Él te concedió por gracia gratuitamente el don de la vida eterna y se ha comprometido consigo mismo a guardar tus pasos a través de tu peregrinar en este mundo hasta llevarte seguro a su presencia. Esa es tu porción. ¿Te pudo haber tocado algo mejor? ¿Te pudo haber tocado algo mejor? No, mi hermano. Escucha las palabras del mismo Dios acerca de esto en Jeremías 9. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Mi hermano, si tú conoces quién es Dios, si tú tienes una relación con Dios, créeme, mi hermano, tú sabes y conoces muchas cosas que los hombres más sabios de este mundo no conocen. Y tú tienes recursos que nadie en este mundo tiene. Si hay algo que
que me molesta profundamente son los clichés. Personalmente aborrezco los clichés, pero déjenme compartir uno con ustedes. Es glorioso ser cristiano. Hermanos, es glorioso ser cristiano. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y eso es precisamente lo que David está haciendo en el Salmo 16, gloriándose en el hecho de conocer a Dios. Y no olviden que este hombre era rey de Israel, en una de las épocas más gloriosas de la nación. Ser rey de Israel en aquellos días tiene que haber sido una posición de mucho privilegio, de gran prestigio. Pero David sabía que su mayor bien no era el trono. David sabía que su mayor bien no eran los beneficios colaterales de su oficio real. El mayor bien de David, mi amado hermano, es el mismo que han disfrutado todos los creyentes, grandes y pequeños, a lo largo de toda la historia de la redención. El mismo que tú y yo disfrutamos hoy en Cristo, el conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Una vez al pastor Angelito Castillo, una de estas personas místicas que estaban envueltas en uno de estos movimientos, porque óigame, la gente cree en tantas cosas absurdas. Eso es lo que decía Chesterton: el que no cree en Dios, su problema no es que no cree, es que es capaz de creer cualquier bobería. Es capaz de creer cualquier cosa. Y una de estas personas le decían al pastor Castillo: ¿sabes que yo he adelantado tanto ya en el asunto que él tenía, que ya yo puedo hablar con las plantas? Y el pastor le dijo: ya yo hablo con el que hizo las plantas. Hermanos, qué privilegio conocer a Dios. Y ahora en los versículos 7 al 11, David pasa a enumerar algunas de las bendiciones que los creyentes disfrutan de tener a Dios como su Dios. ¿Cuáles son estas bendiciones? Guía, estabilidad y una promesa, una esperanza ciertísima para el futuro. Versículo 7. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Hermanos, no olviden de qué viene hablando David, porque él no ha cambiado de tema. Él no ha cambiado de tema. Lo que David está reconociendo aquí es que la determinación que él había tomado de no seguir tras otros dioses, sino poner toda su confianza en el único Dios vivo y verdadero y encontrar en él todo su deleite, no era el fruto de su mente natural. David sabía que si él hubiese seguido la inclinación natural de su corazón, con toda seguridad se habría extraviado. Pero Dios le abrió el entendimiento. Y en su bondad, en su amor, en su misericordia y en una forma misteriosa, dirigió los pasos de David hacia él. Queridos hermanos, amados hermanos y hermanas en Cristo, si hoy estamos en el Señor y hemos abrazado de todo corazón el Evangelio, no se debe a que nosotros seamos más inteligentes que los demás, se debe a la obra iluminadora de Dios en nuestros corazones. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo estaba en Cesarea de Filipos y le preguntó a los discípulos: ¿quiénes creen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir: algunos piensan que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros que tú eres cualquier otro de los profetas. Y Cristo les pregunta directamente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es precisamente lo que David está reconociendo aquí. Aunque su entendimiento de la obra iluminadora de Dios era obviamente muy limitado, lo poco que David conocía era suficiente para saber que Dios mismo, mis amados hermanos, Dios mismo había guiado sus pasos hacia él. Y lo más maravilloso
es que ese consejo de Dios, a través del cual Él fue moviendo a David hacia Él, no concluyó en la conversión. A lo largo de su vida y a lo largo de nuestras vidas en este mundo, Dios continúa guiando nuestros pasos a través de su palabra y a través de la obra de su Espíritu, con su palabra en nuestras conciencias. Y hermano, yo no sé ustedes, pero yo que durante mi adolescencia estuve buscando afanosamente la verdad como la entendía en aquel momento, porque sabía que mi vida tenía que tener algún sentido, y cuando me encontré por fin con la Biblia, aquello fue un descubrimiento tan grande, que hoy, hermanos, yo quiero de todo corazón decir, gloria a Dios, que nosotros podemos contar con semejante bendición. Gloria a Dios. Nosotros conocemos la verdad verdadera, como le decía Francis Schaeffer. La vida humana es tan compleja, son tantos los factores que inciden en nuestra vida, que es una verdadera locura lanzarse a vivir sin el manual del fabricante. Eso es una locura, eso es una insensatez. Sobre todo tomando en cuenta que cuando esta vida llegue a su fin, ya no tendremos una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Es una sola vida, es una sola oportunidad. Y hermanos, qué terrible debe ser llegar al final de nuestros días y darnos cuenta que hemos desperdiciado nuestra única vida. Y comenzar a ver estas decisiones que tomamos en nuestra juventud y cómo nos afectaron por el resto de nuestra existencia. Y cómo incluso le hicimos daño a otras personas por nuestro extravío. Qué terrible debe ser llegar a ese día cuando ya tú sabrás que estás a punto de pasar el umbral que te lleva a la eternidad y saber que desperdiciaste tu única vida, tu única oportunidad. Pero el creyente no solo cuenta con el manual del fabricante, sino con la obra del Espíritu Santo, que aplica en nosotros el contenido de ese manual para seguir dirigiendo nuestros pasos por el camino correcto. Por eso es que David dice en el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios obra en nuestras conciencias a toda hora. No hay un horario de 6 a 12. No, Dios obra en nuestra conciencia de noche y de día. Pero es indudable, hermanos, que el tiempo de la noche, cuando nosotros estamos solos y las presiones del día han quedado atrás, es el momento más propicio para oír la voz de Dios. Noten unos versículos más abajo, en el capítulo 17, versículo 3, dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Otra vez, durante el día hay tantas cosas que llaman nuestra atención y fácilmente podemos actuar en una forma precipitada sin haber tomado en consideración los principios bíblicos que debimos tomar en cuenta antes de tomar una decisión. Pero no es cierto, hermanos, que muchas veces nos ha pasado que al retirarnos a nuestras camas a descansar, esos episodios del día vuelven a nosotros otra vez. Solo que ahora los miramos desde otra perspectiva. Y los principios bíblicos comienzan a llegar a nuestras mentes y a decir, yo no debía haber hecho esto, o qué bueno que Dios me guió a hacer esto otro. De paso, hermanos, eso nos habla de la importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo habla a través de la Biblia. No es con nuevas revelaciones que Él viene, es con su palabra.
Por eso es que Pablo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el instrumento que usa el Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo trabaja en nuestras conciencias por medio de su palabra inspirada. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? De no haber sido por esa obra de Dios aquí y allá a lo largo de toda tu vida, hace tiempo que te habrías apartado de Él. Por eso es que David dice, yo bendigo a Dios que me aconseja. Yo bendigo a Dios que no solo me da su palabra, sino que me ha dado su conciencia. Yo bendigo a Dios porque su Espíritu Santo, en una forma misteriosa, activa nuestras conciencias y nos mantiene constantemente en el camino, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las tentaciones que nosotros tenemos con nuestros pecados y con las seducciones del mundo todos los días. Pero Dios no solo provee consejo y dirección al creyente, sino también estabilidad. Vean el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Todos nosotros vivimos en la presencia de Dios, en cierto modo. Pero no todos tienen la conciencia de que viven en la presencia de Dios. Y lo que David está diciendo aquí es que él había tomado la determinación de vivir a la luz de esa realidad. Estoy delante de Dios cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy al trabajo, cuando me divierto, cuando veo televisión, cuando hablo con mis amigos, cuando estoy en la universidad. Estoy siempre en la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y la palabra hebrea que se usa en el Salmo 139 es cara. ¿A dónde huiré de tu faz, de tu cara? Yo sé que muchas personas piensan que sería aterrador vivir así. Vivir cada segundo en la presencia de Dios, con la conciencia de que estamos delante de Dios. Y eso es una bendición. David pensaba que sí. David pensaba que sí. Él ha dicho ya que él no encontraba ningún bien fuera de Dios. Él ha dicho ya en el Salmo que ese Dios glorioso y majestuoso era la hermosa heredad que le había tocado. ¿No es así? Bueno, vivir en la presencia de ese Dios no solo era un deleite para él, ese era su sostén. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. En los tiempos bíblicos la diestra era el lugar de honor, pero era también una posición de defensa o protección. Por ejemplo, dice en el Salmo 109, versículo 31, porque Él, hablando de Dios, se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Es una posición estratégica de defensa. O en el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Queridos hermanos, la vida está repleta de dificultades. Es difícil para el creyente, es difícil para el incrédulo por igual. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero nosotros tenemos algo que el incrédulo no tiene. La plena certeza del amor y el cuidado de Dios. Cuando David dice aquí que él no será conmovido, de ninguna manera quiere decir que él no tendrá ningún problema. No, eso no es lo que él está diciendo. Pero él sabía que su vida no estaba en las manos de un destino ciego. Él sabía que su vida no estaba en las manos de las estrellas. Él sabía que su vida no estaba en las manos de otras personas, a pesar de que otras personas inciden en nuestras vidas. No, David sabía que su vida estaba en las manos de un Dios amante, sabio y todopoderoso, que hace todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo, aunque muchas veces nosotros no podamos entender qué es lo que Él está haciendo en una situación particular.
¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es así independientemente de que nos percatemos o no de esa realidad. Eso es así independientemente de que nos percatemos o no de esa realidad. Dios está a la diestra de sus hijos, cuidando de ellos aún en aquellos momentos que nosotros no lo vemos por ningún lado. Y todo cristiano que está aquí en esta mañana sabe que hay situaciones particulares en que uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, mis hermanos, es bueno saber que la presencia y el cuidado de Dios no depende de que nosotros podamos verlo. No depende de que nosotros entendamos qué es lo que Él está haciendo. Pero es la conciencia de esa realidad lo que mantiene nuestros corazones en calma en medio de la dificultad. De Moisés dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que él se mantuvo firme ante la ira de Faraón porque él se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés veía a Faraón todo enojado, y luego él miraba a Dios, al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, la ira de Faraón le parecía a Moisés como los ladridos de un perrito pequinés. Se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es exactamente lo que David está diciendo aquí. Noten el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Antes que sentir un temor paralizante ante las dificultades de la vida, David experimentaba un gozo profundo en su interior. Porque es precisamente en los momentos de prueba que el creyente puede valorar en su justa dimensión el extraordinario privilegio de conocer a Dios y saberse amado y cuidado por Él. Hermanos, hay momentos en la vida que son tan duros y que llenan el corazón de perplejidad. Qué bueno que uno puede levantarse por encima de todo eso y decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que Dios está por mí. Yo sé que Dios está a mi mano derecha. Yo sé que Él no tiene despropósito alguno. Yo sé que Él me sacará a bien. Yo no lo entiendo, no lo veo. Ay, hermano, pero qué bueno tener a Dios por Padre. Qué bueno que uno puede ir a Dios y saber que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Sí, mi amigo incrédulo que estás aquí, tú puedes pensar que es algo psicológico. Yo sé que es verdad. Piensa lo que tú quieras. Pero yo tengo un Padre que tú no tienes. Algunos incrédulos piensan que nosotros nos inventamos a Dios por un problema psicológico, por el temor a la vida. ¿Sabes lo que yo pienso? Y la Biblia me apoya, que tú te has inventado que Dios no existe por el temor de enfrentarte con ese Dios. El miedo psicológico lo tienes tú, no lo tengo yo. Hermanos, qué bendición poder ir a Dios y estar completamente seguro de que Él es tu Padre. Esta expresión es muy dominicana, pero yo me pregunto cómo viven aquellos que tienen que entrarle a la vida a mano pelada. Miren, hermanos, hay momentos en la vida en que uno está tan abatido que uno ni siquiera puede orar. Y uno viene delante de Dios con lágrimas y no sabe ni siquiera qué pedir. ¿Y saben lo maravilloso de todo eso? Que Dios hasta las lágrimas interpreta, dice la Biblia. Señor, yo no sé qué pedirte, yo estoy confuso. Señor, lo único que puedo hacer en esta circunstancia es llorar delante de ti. Pero Señor, qué bueno, tú interpretas mis lágrimas y las interpretas correctamente. Con Dios no hay malas interpretaciones. Pero las bendiciones del creyente no terminan en esta vida. No. Dice la Escritura, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Las bendiciones del creyente, de aquellos que tienen a Dios como su Dios,
no solo son consejo y estabilidad en el presente, sino también una esperanza ciertísima para el futuro. Noten lo que dice David en la mitad del versículo 9. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los que conocen el Nuevo Testamento saben que el apóstol Pedro citó ese pasaje del Salmo 16 en su primer discurso en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 25 al 28. Pero él hizo notar a los judíos que escucharon su sermón en aquella ocasión algo que probablemente todos ellos habían pasado por alto. Pedro les dice, luego de citar el Salmo 16 que yo acabo de leer: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Oh, y no fue el mismo David que en el Salmo 22 habló de la muerte del Mesías 1000 años antes de que ocurriera. ¿Por qué nos extrañamos de ver que él también habló de su resurrección? ¿Cuál fue el razonamiento de David? Según Pedro, el Mesías morirá, pero Dios me ha prometido un reino eterno. Alguien que se va a sentar en mi trono para siempre. Necesariamente él tiene que levantarse de los muertos. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué tanto pudo haber entendido David acerca de la muerte y resurrección del Mesías? No lo sabemos. Pero nosotros sabemos hoy que ciertamente Cristo murió y resucitó. Y que de esa manera Él llevó a cabo una obra completa de redención que asegura nuestra propia resurrección. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y otra vez, hermanos, no seamos tímidos. Esto es para decir gloria a Dios. El destino de los creyentes está ligado al de Cristo con un vínculo indisoluble, porque nosotros ahora somos uno con Él. Él se levantó de la tumba al tercer día, nosotros también seremos levantados. Cristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así como Él ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios, así también los creyentes con toda seguridad, ciertísimamente, ascenderán a los cielos para disfrutar a su lado de la presencia inmediata en un gozo perfecto al lado de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, este es sin duda uno de los versículos más hermosos y más maravillosos de toda la Biblia. David describe al creyente aquí como uno a quien Dios ha guiado con su consejo, no lo olviden, por la senda de la vida. La senda de la vida. Eso es el cristianismo. Y la idea parece ser que solo los que transitan por esa senda están realmente vivos. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero más aún, lo que David está diciendo es que esa senda es la que nos llevará finalmente a disfrutar de la verdadera vida.
en el más completo y extraordinario sentido de ese término, cuando estemos en la presencia inmediata de Dios. Mi hermano, piensa en esto. Si hoy el creyente puede disfrutar de Dios, porque disfrutamos de Dios, a pesar de todas las luchas que nosotros tenemos que librar día tras día con el pecado remanente, si aún en esa condición nosotros podemos decir como David, que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Amados hermanos, ¿qué será? ¿Qué será estar en la misma presencia de Dios, sin nada que se interponga entre nosotros y Él? Bueno, David nos dice cómo será. Experimentaremos un gozo pleno. En tu presencia hay plenitud de gozo. No va a ser un gozo parcial. No será un gozo mezclado con dolor y tristeza y perplejidad. Yo le decía a alguien en estos días que la vida del creyente es tan paradójica, porque de este lado del cielo, hasta las mismas cosas que nos causan gozo nos causan tristeza. Las mismas cosas. El hecho de que uno vea la vida tal cual la vida es, ese conocimiento a uno le da dolor, porque uno ve lo que otras personas no están viendo, y eso es doloroso. Gozo y tristeza. Esa es la vida del creyente. En el cielo no. En el cielo no. Miren, hermanos, ni siquiera el saber que algunos de nuestros seres queridos se fueron al infierno. Porque en el cielo tendremos tal conciencia de la justicia de Dios, que hasta eso lo vamos a ver con los ojos de Dios. Yo no lo entiendo de este lado del cielo, pero la Biblia dice que será un gozo pleno, sin mezcla de dolor, sin mezcla de confusión, un gozo absoluto y total. Y no por un año, ni 10, ni un siglo. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. He ahí, mis amados hermanos, lo que nos espera al final del camino. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, nosotros tendremos que enfrentar muchas dificultades al tratar de vivir rectamente en un mundo torcido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero mi hermano, no te dejes confundir. Esa senda de vida siempre será 1000 veces mejor que la que transitan aquellos que están espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabes qué son esas aflicciones que el creyente experimenta de este lado del cielo? El dolor de aquel que está vivo, porque los muertos nada sienten. Es que Dios ha abierto nuestros ojos para ver la vida tal cual es. Y hay muchas cosas que van a afligir nuestro corazón de este lado del cielo. Pero mi amado hermano, cuando llegues a tu casa hoy, lee el Salmo 16 otra vez. Y recuerda que David estaba hablando de ti. David estaba hablando de ti y de mí. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. De paso, hermanos, ¿tú quieres luchar eficazmente contra el pecado? He ahí el antídoto. Es que no vale la pena cambiar a Dios por los espejismos baratos de este mundo. Este mundo es una basura. Este mundo está condenado a ser destruido. Es tonto poner nuestros bienes en un banco que nosotros sabemos de antemano que va a quebrar. Y este mundo está abocado a la quiebra. Tú quieres, mi amado hermano, luchar contra el pecado que mora en tu corazón. Pon esa esperanza delante de ti. Es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo.
delicias a su diestra para siempre. Él es esa hermosa heredad que nos ha tocado. Él es ese paraje fértil y productivo por el que vale la pena perderlo todo. Y a todos aquellos que están entre nosotros hoy y que no pueden decir como el salmista que Dios es su porción, oh mi amigo, yo quiero darte hoy la buena noticia de que esa heredad extraordinariamente deleitosa que nosotros hemos descrito hoy está al alcance de tu mano. Hoy está al alcance de tu mano. Si depones tu rebeldía y vienes hoy a la presencia de Dios para acogerte a la misericordia que Él gratis ofrece en Cristo. Yo sé lo que tú estás pensando allí sentado. Es imposible para mí venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mis deseos por las cosas pecaminosas de este mundo son demasiado fuertes. Yo no me imagino la vida sin mi pecado. Sí, mi amigo, pero tú lo ves así ahora porque tú eres un esclavo. Eres un esclavo, pero Cristo promete libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él puede liberarte de esa atadura, mi amigo, para que tú puedas conocer el verdadero gozo que solo se encuentra en Dios. Mi amigo, si tú comparas la oferta del Evangelio con la oferta del mundo, te darás cuenta que estás haciendo muy mal negocio. Decía C.S. Lewis, somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, con el sexo y con la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Nosotros somos como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en su vecindad porque él no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Dice C.S. Lewis, el problema nuestro es que nos contentamos con demasiado poco. Mi amigo, no te contentes con las cosas baratas que este mundo ofrece. Porque no solo te estás perdiendo a Dios aquí y ahora, sino que corres el peligro de perderlo por los siglos de los siglos. Mi amigo, cuando tú pases el umbral de la eternidad, habrás perdido por siempre. Mano, yo no sé cómo se puede predicar de esto sin llorar. Habrás perdido por siempre la oportunidad de experimentar el deleite infinito de conocer al autor de todo bien. Y mi amigo, la miseria y la frustración serán tu porción. Esa será tu copa por los siglos de los siglos. Oh, ven a Cristo hoy. Oh, reconcíliate con Dios cuando todavía las puertas están abiertas. Porque días vendrán, dice el Cristo, que tocarán la puerta como los hombres en los días de Noé. Pero la puerta del arca se habrá cerrado para siempre. Y solo te esperará el diluvio de la ira de Dios. Oh, que Dios tenga misericordia de ti. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por haber aconsejado nuestras almas y habernos guiado a tenerte a ti como nuestra porción. Señor, nosotros decimos como el salmista, es hermosa la heredad que nos ha tocado, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Señor, gracias por tus preciosas y grandísimas promesas. Oh, pero mira aquellos que están aquí sin Cristo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos como las tuviste de nosotros. Señor, apiádate de aquellos que van camino a una eternidad sin Cristo. Apiádate, Señor. Y en esta mañana, por tu Espíritu, llámalos eficazmente al arrepentimiento y a la fe. Glorifica al Salvador trayendo pecadores a su presencia. Porque en su nombre y para su gloria te lo pedimos. Amén.